Durante 35 años, fui la hija invisible, aquella cuyo cumpleaños se olvidaba, cuyos logros pasaban desapercibidos, cuya presencia en las cenas familiares parecía más una molestia que una celebración. Pero nunca esperé que mi propia hermana me entregara una caja envuelta en mi cena de cumpleaños, sonriera con suficiencia a toda la mesa y dijera, quizás esta prueba de ADN explique finalmente por qué siempre has sido el error de otro hombre en esta familia. La risa que siguió todavía resuena en mi mente, la risita nerviosa de mamá, el silencio de papá, la forma en que los ojos de Lily brillaban con algo que parecía menos humor y más hambre. Hice esa prueba, no porque ella quisiera que la hiciera, sino porque necesitaba saber por qué estaba tan ansiosa de que la hiciera. 3 meses después, el abogado de sucesiones de nuestra familia convocó una reunión urgente. Cuando mamá y Lily entraron y me vieron sentada allí con mi propia abogada, sus caras se pusieron blancas. Pensaron que me estaban enterrando con esa prueba de ADN, no sabían que estaban cavando sus propias tumbas. ¿Alguna vez has descubierto que las personas que se suponía que debían amarte habían estado conspirando en tu contra todo el tiempo? Mi nombre es Emily Carter. Tengo 35 años, soy analista financiera y he construido mi carrera a través de la disciplina y la determinación, cualidades que desarrollé porque nadie en mi familia me dio nunca nada. Mientras mi hermana menor, Lily, recibía elogios por el simple hecho de existir, yo aprendí temprano que mis logros serían recibidos con indiferencia en el mejor de los casos, y con críticas en el peor. El viaje en coche a casa de mis padres se sintió más largo de lo habitual esa noche. Habían pasado 3 meses desde el funeral de papá, y esta sería la primera vez que volvería para lo que mamá llamó una pequeña cena de cumpleaños. No esperaba una celebración, había dejado de esperarla hacía años. Pero algo en la voz de mamá por teléfono había sonado extraño, demasiado alegre, demasiado casual, como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito. Cuando entré por la puerta principal, lo primero que noté fue la risa. Mamá y Lily estaban sentadas en la mesa de la cocina, hojeando un folleto de vacaciones, discutiendo sobre complejos turísticos de playa y paquetes de spa. 3 meses después de enterrar a su esposo y padre, estaban planeando escapadas tropicales. El dolor que había consumido el funeral parecía haberse evaporado por completo. Dejé la botella de vino que había traído y besé a mamá en la mejilla. Ella se estremeció ligeramente antes de recuperarse con una sonrisa demasiado amplia. Lily no se molestó en levantarse, solo agitó los dedos en mi dirección sin apartar la vista del folleto. Durante la cena, intenté preguntar sobre la lectura del testamento. Habían pasado 3 meses, mucho más que el plazo habitual. El tenedor de mamá se detuvo a medio camino de su boca. Todavía no estamos listas, cariño. Aún estamos de duelo. Miró a Lily, quien hábilmente redirigió la conversación hacia su reciente ascenso en el trabajo. Las observé intercambiar miradas durante toda la comida, miradas rápidas y nerviosas que transmitían conversaciones enteras que yo no debía entender. Estaban coordinando algo, de eso estaba segura. La conversación de la cena giró por completo en torno a Lily, los logros de sus hijos, el coche nuevo de su marido, sus planes para renovar la cocina. Cuando mamá finalmente reconoció mi existencia, fue con una sola pregunta, todavía en esa misma firma de contabilidad. Antes de que pudiera responder, Lily interrumpió con otra historia sobre sí misma. Pero esa noche se sentía diferente del abandono habitual. Lily seguía observándome con una expresión que no podía descifrar del todo. Anticipación, quizás. Como un gato observando a un ratón acercarse a una trampa. Mamá bebió más vino del que nunca le había visto consumir, sus ojos apartándose de los míos cada vez que intentaba encontrarlos. Entonces llegó el regalo. Lily deslizó una caja envuelta sobre la mesa, sus labios curvándose en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Feliz cumpleaños, Emily. Pensé que esto podría ayudar a responder algunas preguntas que probablemente has tenido toda tu vida. Dentro había un kit de prueba de ADN. Quizás esto explique finalmente por qué siempre has sido tan diferente del resto de nosotros, dijo Lily, su voz goteando una falsa dulzura. ¿Quién sabe qué secretos se esconden en tus genes? Definitivamente deberías enviarlo. ¿No quieres saber quién eres realmente? La mesa estalló en carcajadas, pero noté las manos de mamá temblando alrededor de su copa de vino, sus nudillos blancos contra el tallo. Y la broma de Lily se había sentido ensayada, pronunciada con la precisión de algo practicado frente a un espejo. Esa noche no pude dormir.
Me encontré en mi antiguo dormitorio, buscando en cajas que no había tocado en años. En el fondo de mi armario, descubrí un sobre, ya abierto, con el contenido metido descuidadamente dentro. El patrón de polvo a su alrededor había sido alterado recientemente. Dentro había una fotografía mía de bebé, sostenida por un hombre que nunca había visto. En el reverso, con la letra de mi madre, había 2 palabras: perdóname. Fotografié todo con mi teléfono. Luego, tomé el kit de ADN que Lily me había dado y tomé una decisión. Lo enviaría, no porque mi hermana quisiera, sino porque necesitaba entender por qué estaba tan ansiosa porque descubriera que no era realmente una Carter. Fuera cual fuera la trampa que Lily estaba preparando, tenía la intención de encontrarla antes de que me encontrara a mí. Envié el kit de prueba de ADN a la mañana siguiente. La compañía prometió resultados en un plazo de 4 a 6 semanas, así que usé ese tiempo para hacer mi propia investigación. Comencé con la fotografía, el hombre desconocido sosteniendo a la bebé que era yo, la súplica de perdón de mi madre escrita en el reverso. Escaneé su rostro, buscando cualquier parecido con personas que mis padres hubieran conocido, pero no encontré nada. La calidad de la imagen era demasiado pobre para que cualquier software de reconocimiento facial pudiera ayudar. Así que esperé. Y observé. Y presté atención a cada mirada nerviosa que mi madre me enviaba durante nuestras breves llamadas telefónicas. Los resultados llegaron un martes por la tarde, exactamente 5 semanas después de haber enviado mi muestra. Abrí el correo electrónico en mi escritorio durante el almuerzo, esperando la confirmación de lo que ya había comenzado a sospechar. Lo que encontré fue a la vez más simple y más complicado de lo que había imaginado. No se detectó relación biológica con las muestras de referencia de la familia Carter. Las palabras se quedaron en mi pantalla como un veredicto. No era la hija de mi padre. El hombre que me había criado, que había pagado mi educación, que me había mirado con lo que ahora me daba cuenta era una mezcla complicada de deber y distancia. Él lo había sabido. Debía haberlo sabido. Y me había mantenido de todos modos, incluso si nunca había logrado amarme como amaba a Lily. Pero el informe contenía algo más. La base de datos de ADN había identificado una coincidencia genética, una conexión con la familia de un hombre llamado Richard Hayes. El sistema sugería que podría ser un pariente biológico cercano, posiblemente un padre o un tío. El nombre no significaba nada para mí. Así que hice lo que cualquier analista haría, investigué. Richard Hayes había sido un empresario de éxito que construyó su fortuna en bienes raíces comerciales durante las décadas de 1980 y 1990. Había muerto hacía 5 años, dejando un patrimonio sustancial y sin familia inmediata. Pero lo que me llamó la atención fue un artículo de hacía 34 años, enterrado en lo profundo de una revista de negocios archivada. El titular decía: inversor local salva a empresa manufacturera en apuros. La empresa era Carter Industries, la compañía de mi padre. Richard Hayes había proporcionado el capital que mantuvo vivo el negocio de mi familia durante su periodo más oscuro, justo en la época en que yo nací. Me recliné en mi silla, mi mente repasando las implicaciones. Mi madre tuvo una aventura con el hombre que salvó el negocio de mi padre. Yo era el resultado. Y de alguna manera, todos habían acordado mantener el secreto durante 35 años. Pero, ¿por qué querría Lily que esto se revelara ahora? Decidí forzar el asunto. Esa noche, tomé una captura de pantalla de mis resultados de ADN y la envié a nuestro chat grupal familiar con una sola pregunta: ¿alguien quiere explicar esto? Las reacciones llegaron rápidamente y me dijeron todo lo que necesitaba saber. Mamá llamó en cuestión de minutos, su voz ahogada por las lágrimas. Me rogó que borrara el mensaje, que lo dejara pasar, que entendiera que algunos secretos se enterraban por buenas razones. Habló de lo complicadas que habían sido las cosas en aquel entonces, de cómo había cometido errores, de cómo papá la había perdonado y todos habían seguido adelante como una familia. Ni una sola vez se disculpó conmigo. Nunca reconoció que había pasado 35 años sintiéndome como una extraña en mi propia casa por una mentira que ella había contado. Pero fue la respuesta de Lily la que confirmó mis sospechas. Ella no llamó. Envió un mensaje de texto, y sus palabras no mostraban sorpresa, ni confusión, ni preocupación fraternal. Solo una fría satisfacción. Bueno, ahora lo sabes. Supongo que eso cambia las cosas, ¿no?
Ella lo había esperado. Ella lo había querido. La prueba de ADN no era una broma cruel, era el primer movimiento en un juego que aún no entendía. La llamé esa noche, exigiendo respuestas. La conversación comenzó tensa y escaló rápidamente. Lily siempre había sido hábil para desviar la atención, para devolver cada acusación al acusador. Pero esta vez, su máscara se deslizó. Cuando la acusé de planear esto, de exponer deliberadamente el secreto para algún propósito que aún no podía ver, perdió el control. He protegido los secretos de esta familia durante 20 años, gritó por el teléfono. 20 años manteniendo la boca cerrada mientras tú jugabas a la víctima inocente. Y ahora me voy a asegurar de que las personas adecuadas obtengan lo que se merecen. La línea quedó en silencio. Me había colgado. Pero esas palabras resonaron en mi mente mucho después de que terminara la llamada. 20 años. Lily lo sabía desde que tenía 16 años. Casi 2 décadas guardando esta información, usándola, convirtiéndola en un arma. Recordé todas las veces que mamá se había puesto del lado de Lily en lugar del mío, todos los regalos financieros que fluían en una sola dirección, todas las excusas que se daban para el comportamiento de Lily mientras a mí se me exigían estándares imposibles. Siempre había asumido que mamá simplemente la quería más. Ahora entendía la verdad, Lily había estado chantajeando a nuestra madre durante 20 años, y cada privilegio que recibía era el precio de su silencio. Pero algo había cambiado. Lily ya no quería guardar el secreto, quería que se revelara. Y sus palabras sobre asegurarse de que las personas adecuadas obtengan lo que se merecen sugerían que esto era algo más que un simple drama familiar. Se trataba de dinero. Se trataba de la herencia. Comencé a hacer preguntas cuidadosas a amigos de la familia, personas que habían conocido a mis padres durante décadas. Lo que aprendí me heló la sangre. Una de las amigas más cercanas de mi madre mencionó, casi como una ocurrencia tardía, que Lily había estado preguntando por abogados de sucesiones varios meses atrás, antes incluso de que papá se enfermara. Otro recordó a Lily hablando de próximos cambios en la situación familiar, hablando como si supiera algo que nadie más sabía. No podía probar nada. No tenía documentos, ni grabaciones, ni evidencia concreta de cualquier plan que Lily estuviera ejecutando. Pero había pasado toda mi carrera analizando patrones, identificando riesgos, preparándome para escenarios que otros descartaban como improbables. Mis instintos nunca me habían fallado en los negocios, y ahora me estaban gritando. Encontré una abogada al día siguiente. No una amiga de la familia, no alguien conectado con nadie que mi madre o mi hermana pudieran conocer, sino una abogada de sucesiones independiente con reputación de proteger a clientes en situaciones de herencia complicadas. Le expliqué mis preocupaciones, compartí lo poco que sabía y le pedí que me ayudara a entender mis derechos como posible beneficiaria del patrimonio de mi padre. Escuchó sin juzgar, tomó notas detalladas y prometió investigar. 3 días después, llegó una llamada diferente. Esta era del señor Harrison, el abogado que había manejado los asuntos legales de mi padre durante más de 30 años. Su voz era formal pero no desagradable. Emily, hay cosas que tu padre quería que supieras, dijo. Cosas que me instruyó compartir solo bajo circunstancias específicas. Esas circunstancias ya se han cumplido. Es hora de la lectura del testamento, y creo que deberías estar preparada para lo que vas a escuchar. Acepté asistir a la lectura, programada para la semana siguiente. Luego, llamé a mi propia abogada y le pedí que me acompañara. Fuera cual fuera la trampa que Lily había tendido, estaba a punto de caer directamente en ella. Pero esta vez, no entraría a ciegas. El bufete de abogados de Harrison and Associates ocupaba todo el último piso de un edificio del centro que había estado en pie desde la época de mi abuelo. Llegué 20 minutos antes con mi abogada, Sarah Chen, quien me había aconsejado que observara todo y no dijera nada a menos que me lo preguntaran directamente. Nos sentamos cerca de la ventana, lejos de la mesa de conferencias principal, y esperamos. Mamá llegó después, pareciendo haber envejecido 10 años en el último mes. Su rostro estaba pálido, sus manos aferraban su bolso como un salvavidas, y evitó mi mirada por completo mientras tomaba asiento en el extremo más alejado de la mesa. Sabía que algo se avecinaba. La pregunta era si sabía exactamente qué. Lily entró 5 minutos antes de la hora programada, y la transformación en su comportamiento me lo dijo todo. Prácticamente brillaba de anticipación,
vestida con su traje más caro, su maquillaje perfecto, su sonrisa apenas contenida. Había traído a su propio abogado, un hombre de rostro afilado que reconocí de vallas publicitarias que anunciaban litigios de sucesiones agresivos. Lily me miró y me dedicó una mirada de satisfacción tan engreída que sentí que se me apretaba el estómago. Creía que ya había ganado. El señor Harrison entró el último, llevando una gruesa carpeta que colocó deliberadamente en el centro de la mesa. Era un hombre de unos 60 años, distinguido y cuidadoso, alguien que había conocido a mi familia durante décadas. Pero hoy, su expresión tenía algo que nunca había visto antes, una resolución silenciosa, como si estuviera a punto de dar noticias que había estado esperando años para compartir. Antes de proceder, comenzó, su voz cortando la tensión como una cuchilla: quiero señalar que el señor Carter me dio instrucciones muy específicas sobre cómo debía llevarse a cabo esta lectura. Anticipó ciertos desafíos a sus últimas voluntades, y se preparó en consecuencia. Todo lo que estoy a punto de compartir fue arreglado por su padre durante los últimos meses de su vida, con pleno conocimiento de circunstancias que algunos de ustedes pueden encontrar sorprendentes. Lily se movió en su asiento, su sonrisa vacilando ligeramente. No era así como esperaba que comenzaran las cosas. El señor Harrison abrió la carpeta y comenzó a leer. Yo, Robert James Carter, en pleno uso de mis facultades mentales y corporales, declaro que este es mi último testamento y voluntad. Lego el 70% de mi patrimonio, incluyendo la casa familiar, mi cartera de inversiones y mi participación en Carter Industries, a Emily Carter, la hija que elegí amar, no por sangre, sino por carácter. La sala explotó. Lily se puso de pie antes de que la última palabra saliera de su boca. Esto es exactamente lo que esperaba, gritó, su compostura haciéndose añicos por completo. Ella no es su hija biológica. Tenemos pruebas de ADN ahora, pruebas que ella misma presentó. No tiene ningún derecho legal a nada de esto. El señor Harrison esperó a que su arrebato amainara, luego continuó leyendo con una calma exasperante. El testamento establece, y cito directamente, he sabido desde que Emily tenía 2 años que no es mi hija biológica. Elegí criarla de todos modos, y elijo dejarle mi legado porque solo ella ha demostrado ser digna de él. Esta decisión se tomó con pleno conocimiento de la paternidad de Emily y no requiere validación adicional. El color desapareció del rostro de Lily tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. Toda su estrategia, la prueba de ADN, los meses de preparación, la cuidadosa exposición de mi verdadera paternidad, acababa de ser invalidada por un solo párrafo. Papá lo sabía. Siempre lo había sabido. Y me había elegido a mí de todos modos. Mamá comenzó a llorar suavemente, sus hombros temblando, pero no podía decir si sus lágrimas eran de dolor, alivio o miedo por lo que aún estaba por venir. El señor Harrison no había terminado. Metió la mano en la carpeta y sacó una gruesa pila de documentos atados con una goma elástica. 8 meses antes de su muerte, el señor Carter contrató a un investigador privado. Lo hizo después de que Lily comenzara a presionarlo para que modificara su testamento a favor de ella. Se le indicó al investigador que documentara cualquier actividad que pudiera indicar un intento de manipular la distribución del patrimonio. Deslizó los documentos sobre la mesa hacia Lily, quien los miró como si pudieran morderla. El informe contiene los siguientes hallazgos, continuó el señor Harrison. Consultas con 3 abogados de litigios de sucesiones distintos, comenzando 7 meses antes de la muerte del señor Carter. Retiros no autorizados por un total de $50.000 de las cuentas personales del señor Carter durante el periodo de su enfermedad, cuando estaba demasiado débil para monitorear sus finanzas de cerca. Múltiples conversaciones con amigos de la familia sobre, y cito de las transcripciones, próximos cambios en la situación familiar, y asegurarse de que las personas adecuadas obtengan lo que se merecen. Cada punto caía como un golpe de martillo. Observé cómo la fachada de confianza de Lily se desmoronaba pieza por pieza a medida que el alcance de su exposición se hacía evidente. Y finalmente, dijo el señor Harrison, su voz adquiriendo un tono más duro, el investigador documentó la compra de un kit de prueba de ADN, comprado en línea 3 semanas antes del cumpleaños de Emily, enviado a la dirección de Lily y envuelto para regalo para su presentación en una cena familiar. Colocó un último documento sobre la mesa, una nota manuscrita con la familiar caligrafía de mi padre. El señor Carter pidió que leyera esto en voz alta. Lily, sabía lo que estabas planeando.
Te observé maquinar y manipular durante meses, esperando que cambiaras de rumbo. Te di todas las oportunidades para elegir de manera diferente. No lo hiciste. Estas consecuencias son de tu propia creación. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el abogado de Lily parecía aturdido por la minuciosidad de la trampa que se había tendido. Entonces Lily recuperó la voz, aunque había perdido toda su confianza anterior. Voy a impugnar este testamento, anunció, sus palabras saliendo a trompicones en un arrebato desesperado. Esto es obviamente el resultado de una manipulación. Emily debe haberlo influenciado de alguna manera. Llevaré esto a los tribunales y demostraré que se aprovechó de un hombre moribundo. Su propio abogado la agarró del brazo y le susurró urgentemente al oído. Capté fragmentos de su advertencia, reconoce explícitamente. No se puede alegar fraude cuando se revela. Cualquier impugnación será frívola. Lily se lo quitó de encima. El señor Harrison respondió sin emoción, el testamento contiene una cláusula de no impugnación, válida según la ley de California. Cualquier heredero que presente una impugnación sin causa probable pierde toda su herencia. Dado que el testamento reconoce explícitamente la paternidad de Emily y proporciona un razonamiento documentado para las decisiones del señor Carter, cualquier impugnación por fraude o influencia indebida sería casi con certeza considerada frívola por el tribunal. Hizo una pausa, dejando que asimilaran las implicaciones. Además, sus $200,000 en préstamos pendientes del señor Carter están documentados en estos archivos como anticipos de su herencia. Si pierde su herencia a través de una impugnación frívola, estos anticipos se convierten en deudas personales adeudadas al patrimonio, deudas que tendrían que ser reembolsadas en su totalidad. El abogado de Lily ya estaba recogiendo sus papeles, su expresión dejando claro que no quería tener nada que ver con este caso. Lily se quedó helada, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. El peso total de su error de cálculo finalmente la aplastaba. Había pasado meses construyendo un caso para demostrar que yo no era una Carter. No sabía que papá había pasado esos mismos meses construyendo una fortaleza a mi alrededor, documentando cada uno de sus movimientos, anticipando cada uno de sus argumentos. Pero mientras el impacto del momento comenzaba a asentarse, el señor Harrison se aclaró la garganta una vez más. Hay un asunto adicional, dijo, alcanzando otro sobre en el fondo de su carpeta. Esto se refiere a un acuerdo hecho hace 35 años, un acuerdo que involucra al padre biológico de Emily. Se me indicó que compartiera esto solo después de que la lectura principal del testamento estuviera completa. Sentí que se me paraba el corazón. El secreto que lo había iniciado todo estaba a punto de salir a la superficie. Y cambiaría todo lo que creía saber sobre quién era yo realmente. Las semanas siguientes a la lectura del testamento deberían haber traído paz. En cambio, trajeron el caos. Lily se negó a aceptar lo que había sucedido. Su abogado se retiró de su caso al día siguiente de la lectura, pero ella encontró a otro dispuesto a tomar su dinero y presentar una impugnación formal contra el testamento. Los motivos que alegó fueron influencia indebida y manipulación de un hombre moribundo, acusaciones tan infundadas que habrían sido risibles si no hubieran sido tan crueles. Pero Lily no se detuvo en la acción legal. 3 días después de presentar la impugnación, apareció en mi edificio de apartamentos, golpeando mi puerta y gritando amenazas lo suficientemente fuertes como para que mis vecinos las oyeran. Me llamó ladrona, fraude, manipuladora que había robado lo que legítimamente le pertenecía. Amenazó con destruir mi carrera, con contarles a todos con los que trabajaba que no era quien decía ser, con asegurarse de que nunca conociera un momento de paz por el resto de mi vida. Lo que no notó en su ira fue la cámara de seguridad montada sobre mi puerta. El edificio las había instalado 2 años antes, con letreros claramente visibles que decían grabando en progreso en cada piso. Toda su diatriba fue capturada en vídeo de alta definición, con audio completo. La audiencia de mediación obligatoria tuvo lugar 6 semanas después. Lily llegó con su nuevo abogado, un hombre que parecía cada vez más incómodo a medida que mi abogada, Sarah Chen, presentaba nuestra respuesta a la impugnación. Sarah fue metódica y devastadora. Comenzó con el informe del investigador privado que papá había encargado, documentando el plan de Lily desde sus primeras etapas. Continuó con las imágenes de seguridad de la visita amenazante de Lily a mi apartamento.
Luego vinieron los mensajes de texto, docenas de ellos, mostrando un patrón de acoso e intimidación que había escalado constantemente desde la lectura del testamento. Finalmente, presentó pruebas de los 20 años de historia de manipulación emocional de Lily, incluyendo declaraciones de amigos de la familia que habían sido testigos de su comportamiento a lo largo de las décadas. La jueza escuchó todo con una expresión de creciente disgusto. Cuando el abogado de Lily intentó argumentar que la prueba de ADN demostraba que yo no tenía un derecho legítimo al patrimonio, la jueza lo interrumpió. El testamento reconoció explícitamente su paternidad, señaló. El difunto había dejado claras sus voluntades con pleno conocimiento de todos los hechos relevantes. No había fraude que descubrir, porque nada se había ocultado. Desestimó la impugnación como frívola e invocó la cláusula de no impugnación. Lily perdió el 30% restante de la herencia. Los $200.000 que había pedido prestados a papá a lo largo de los años, previamente documentados como anticipos de su herencia, se convirtieron automáticamente en deuda personal adeudada al patrimonio. En el lapso de una sola tarde, Lily pasó de esperar heredar todo a deber más dinero del que valía su casa. Observé su rostro mientras la jueza dictaba la sentencia. Por un instante, vi algo debajo de la ira, un destello de la hermana pequeña que recordaba de la infancia, antes de que los celos y el derecho adquirido la hubieran endurecido hasta convertirla en alguien que ya no reconocía. Luego desapareció, reemplazado por una furia fría mientras salía furiosa de la sala del tribunal sin decir una palabra. Mamá vino a verme esa noche. Parecía más pequeña de lo que nunca la había visto, disminuida por el peso de los secretos que había llevado durante 35 años. Se sentó en mi sofá con una taza de té que nunca bebió, y finalmente me contó la verdad. Richard Hayes no era un extraño que había aparecido brevemente en la vida de mi madre. Era el mejor amigo de mi padre, su compañero de cuarto en la universidad, el padrino en la boda de mis padres. Cuando mis padres descubrieron que papá era infértil, su matrimonio casi se derrumbó bajo la presión. Mamá quería tener hijos desesperadamente, papá se sentía como un fracaso. Se separaron durante casi un año, tiempo durante el cual mamá encontró consuelo con Richard, la única persona que los entendía a ambos, que los amaba a ambos, que quería ayudarlos a encontrar un camino a seguir. Cuando mamá descubrió que estaba embarazada, los tres tomaron una decisión juntos. Richard se apartaría por completo, sin reclamarme nunca como suya, sin interferir en mi crianza. Papá me criaría como su hija, dándome su nombre y su protección. Y Richard ayudaría a salvar Carter Industries, que estaba fracasando en ese momento, proporcionando el capital que mantuvo vivo el negocio familiar. 2 abogados presenciaron y documentaron el acuerdo, el señor Harrison por mis padres y otro abogado por Richard. Establecieron condiciones específicas sobre lo que sucedería si la verdad alguna vez salía a la luz. Mamá lloró mientras me contaba esto. Dijo que siempre había tenido la intención de decírmelo algún día, pero el momento adecuado nunca llegó. Admitió que el descubrimiento del secreto por parte de Lily a los 16 años lo había cambiado todo, dándole a su hija menor una ventaja que usó sin piedad durante 2 décadas. Se disculpó por el favoritismo, por el abandono, por permitir que el miedo moldeara cómo trataba a sus propias hijas. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, no ofrecí consuelo. Simplemente le dije que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había dicho. Al día siguiente, el señor Harrison llamó para explicar la última pieza del rompecabezas. El acuerdo firmado hace 35 años había incluido condiciones de activación específicas para un fideicomiso que Richard Hayes había establecido a mi nombre. El fideicomiso se activaría si se cumplía una de 2 condiciones: que mi relación no biológica con el señor Carter fuera reconocida formalmente en procedimientos legales, o que el testamento del señor Carter hiciera referencia explícita a mi paternidad. La lectura del testamento había satisfecho la segunda condición automáticamente, notificando al abogado de Richard que liberara el fideicomiso. Richard había muerto hacía 5 años, pero había pasado décadas construyendo este fideicomiso para mí. Lo había incrementado regularmente, observando mi vida desde la distancia. Había prometido mantenerse al margen, sin contactarme nunca, pero sin apartar la vista. Su abogado entregó un paquete que contenía los documentos del fideicomiso y una carta que Richard había escrito poco antes de su muerte. Leí sus palabras sola en mi apartamento, las lágrimas corriendo por mi rostro. Escribió que no podía ser mi padre en vida porque había hecho una promesa, y él era un hombre que cumplía sus promesas.
Pero me había observado desde lejos, había visto mis graduaciones, seguido mi carrera, observado cómo era tratada por la familia que él había ayudado a crear. Vio cómo luchaba, cómo era ignorada, cómo me convertí en alguien fuerte a pesar de recibir tan poco apoyo. Su carta decía que esto no era culpa, era orgullo. Yo era su mayor logro, aunque nunca supe que existía. En los días que siguieron, tomé decisiones sobre cómo manejar todo lo que había heredado. Revisé los registros financieros del patrimonio personalmente y confirmé que Lily había retirado $50,000 de las cuentas de papá durante sus últimos meses, cuando estaba demasiado enfermo para darse cuenta. Según la ley de California, esto constituía abuso financiero de personas mayores, un delito procesable. Tenía todo el derecho de presentar cargos. En cambio, elegí un camino diferente. A través de mi abogada, le ofrecí a Lily una opción: reembolsar los $50,000 en el plazo de un año o enfrentar un proceso penal. Combinado con los $200,000 que ya debía y la pérdida de su herencia, esto la obligaría a vender su casa y empezar de cero. Pero no iría a la cárcel. Tendría la oportunidad de reconstruir su vida, si estaba dispuesta a aceptarla. Para mamá, establecí una modesta asignación mensual del patrimonio, suficiente para cubrir sus necesidades básicas, no suficiente para mantener el estilo de vida al que se había acostumbrado. Tendría que reducir su tamaño, ajustarse, vivir con las consecuencias de las decisiones tomadas hace mucho tiempo. Esto no era perdón, eran límites con consecuencias. La diferencia era importante para mí. En el paquete de Richard Reyes, debajo de los documentos legales y la carta que explicaba 35 años de observación desde la distancia, había una cosa más, una pequeña caja de madera que aún no había abierto. No estaba lista, pero sabía que lo que fuera que estuviera dentro representaba toda una vida de amor de un padre que eligió mantenerse alejado para que yo pudiera tener una familia, incluso si esa familia nunca me mereció. Pasaron 3 meses antes de que encontrara el coraje para abrir la caja de madera. Estuvo en mi mesita de noche durante los procedimientos legales finales, durante la venta de mi apartamento, durante todas las decisiones que remodelarían mi vida. Algunas noches, la levantaba y la sostenía, sintiendo su peso en mis manos, sabiendo que lo que fuera que estuviera dentro representaba algo precioso de un hombre que nunca había conocido. Pero no estaba lista. Necesitaba terminar de convertirme en la persona que merecía recibirlo. La mañana en que finalmente la abrí fue en Dimarkeville, un domingo a finales de primavera. El café se enfriaba en la encimera de la cocina, la luz del sol entraba a raudales por ventanas que yo misma había elegido. Levanté la tapa lentamente y dentro encontré un reloj. Era viejo, claramente muy usado, la correa de cuero suavizada por décadas de uso. La esfera era simple, sin complicaciones lujosas, sin marcas caras. Solo una artesanía honesta que había resistido la prueba del tiempo. Debajo del reloj había una nota doblada, escrita con una caligrafía que nunca había visto pero que de alguna manera reconocí como perteneciente a mí. Usé esto todos los días, Emily. Cada vez que lo miraba, pensaba en ti. Me preguntaba si eras feliz, si te amaban, si te estabas convirtiendo en la persona que creía que podías ser. La respuesta a esas 2 primeras preguntas a menudo era no, y no podía interferir. Ese era el precio de mi promesa, el costo de darte una familia que esperaba que te tratara mejor de lo que lo hicieron. Este reloj contó cada hora que deseé haber pasado contigo, cada cumpleaños al que quise llamar, cada graduación a la que asistí desde la última fila, yéndome antes de que alguien pudiera verme. Cada vez que te vi luchando y tuve que alejarme. Ahora, deja que cuente las horas de la vida que mereces, la vida que te ganaste, la vida que siempre supe que construirías para ti misma. Sostuve el reloj contra mi pecho y lloré. No las lágrimas de dolor que había esperado, sino algo completamente diferente, la liberación de una soledad que había llevado durante 35 años sin entender su origen. Había pasado toda mi vida sintiéndome invisible, no amada, como si algo estuviera fundamentalmente mal en mí que me hacía indigna del afecto que otros recibían tan fácilmente. Ahora entendía que nunca había estado sola. Alguien me había estado observando, cuidando, orgulloso de mí, amándome desde una distancia que nunca supe que existía. El peso que había llevado no era prueba de mi insuficiencia, era simplemente el precio de una promesa hecha antes de que yo naciera por un hombre que me amó lo suficiente como para dejarme ir. Me puse el reloj esa mañana y no me lo he quitado desde entonces. La casa de la familia Carter se vendió a las pocas semanas de ponerse en el mercado.
No asistí a la inspección final ni al cierre. Contraté a profesionales para que empacaran lo que quedaba y donaran todo lo que no quería, que era casi todo. Demasiados recuerdos vivían en esas habitaciones, y ninguno de ellos era cálido. El dinero de la venta, combinado con mi herencia de ambos padres, me dio opciones que nunca había imaginado posibles. Pero no quería una mansión, ni un apartamento de lujo, ni ninguno de los símbolos de estatus que tanto le habían importado a la familia que estaba dejando atrás. Compré una casita de campo, pequeña, vieja, ligeramente desgastada por los bordes, exactamente como yo. Tenía un jardín que había estado abandonado durante años, lleno de potencial esperando ser devuelto a la vida. La cocina era pequeña pero luminosa, el dormitorio daba a un estanque donde los patos se reunían por las mañanas. La primera noche que dormí allí, escuché el silencio y me di cuenta de que nunca antes había conocido la paz. Solo había conocido la ausencia de conflicto, que no es lo mismo en absoluto. Llené mi casita con libros que siempre había querido leer pero para los que nunca había tenido tiempo. Aprendí a cultivar un huerto, cometiendo errores y aprendiendo de ellos sin que nadie me dijera que lo estaba haciendo mal. Pinté las paredes de colores que me encantaban sin pedir permiso ni buscar aprobación. Por primera vez en 35 años, cada decisión era solo mía. Nadie a quien complacer, nadie a quien demostrar que estaba equivocado, nadie midiendo mi valía con estándares que nunca podría alcanzar. Descubrí, lentamente y con cierta sorpresa, que en realidad me gustaba la persona que era cuando nadie me decía que no era suficiente. Mi relación con mamá se estableció en algo distante pero funcional. Hablábamos por teléfono una vez al mes, conversaciones breves sobre nada importante. Me preguntaba por mi salud, mi trabajo, mi jardín. Yo respondía educadamente sin ofrecer detalles. No pasábamos las vacaciones juntas, no pretendíamos ser cercanas. El calor que podría haber existido entre nosotras se había sacrificado hacía mucho tiempo en el altar de los secretos y el favoritismo, y no tenía ningún interés en fingir lo contrario. Ella había tomado sus decisiones, ahora vivía con ellas. No había castigo en mi distancia, solo la consecuencia natural de décadas pasadas siendo su hija menor. Con Lily, no había nada en absoluto. Llamó repetidamente en las semanas posteriores a la mediación, dejando mensajes de voz que iban desde disculpas llorosas hasta acusaciones furiosas. Los borré sin escuchar más allá de las primeras palabras. Envió correos electrónicos que nunca abrí. Intentó contactarme a través de conocidos comunes, que rápidamente aprendieron a no transmitir sus mensajes. Cuando se vio obligada a vender su casa para cubrir las deudas que tenía, los $200.000 en préstamos, los $50.000 en restitución, los honorarios legales de su impugnación fallida, me envió una carta. Reconocí su letra en el sobre y casi la tiro sin abrir. Pero algo me hizo leerla, solo una vez. Escribió sobre lo injusto que era todo, sobre cómo yo le había robado lo que le pertenecía, sobre cómo papá había sido manipulado y los tribunales le habían fallado, y que nada de esto era su culpa. Pedía dinero. Pedía perdón. Me pedía que recordara que éramos hermanas, como si esa palabra todavía significara algo después de todo lo que había hecho. Leí la carta una vez, luego la dejé caer en la basura. No sentí nada, ni ira, ni satisfacción, ni siquiera el sombrío placer de ver al karma dictar su veredicto. Solo nada. La ruina de Lily no era venganza, era simplemente lo que sucede cuando una vida de manipulación finalmente se encuentra con un muro que no puede encantar, amenazar o esquivar. Ella había construido su propia trampa y había entrado en ella voluntariamente. No le debía nada, ni siquiera la energía del odio. La idea de la fundación me vino en una tarde tranquila, sentada en mi jardín mientras se ponía el sol. Pensé en todos los niños que crecen ahora mismo en hogares como el que yo había sobrevivido, los no favorecidos, los ignorados, aquellos cuyo valor se mide en comparación con hermanos que no pueden hacer nada mal. Pensé en lo diferente que podría haber sido mi vida si alguien me hubiera tendido la mano, me hubiera ofrecido ayuda, me hubiera dicho que la forma en que me trataban no era mi culpa ni mi destino. La llamé la Fundación Ayes Carter, en honor tanto al padre que me crió sabiendo que no era de su sangre, como al padre que me amó desde una distancia que eligió mantener. La fundación proporciona terapia, becas para adultos que se recuperan de traumas familiares, tutoría profesional para aquellos que reconstruyen sus vidas después de escapar de sistemas tóxicos y apoyo de emergencia para cualquiera que necesite ayuda para salir. Es pequeña por ahora, pero crecerá.
Y cada persona a la que ayude será la prueba de que el dolor puede convertirse en propósito, que las heridas pueden convertirse en sabiduría, que la hija no amada puede crecer para difundir el amor de maneras que su familia nunca imaginó. Esta noche, me siento en mi jardín mientras el sol se pone, llevando el reloj de Richard, con un libro cerrado en mi regazo. Mi casita brilla cálidamente detrás de mí. Los patos se han acomodado en el estanque para pasar la noche. No estoy esperando a nadie. No estoy tratando de demostrar nada. No me estoy recuperando. Estoy recuperada. Miro el reloj en mi muñeca y pienso en dos hombres que eligieron amarme a su manera imperfecta. Uno me crió sabiendo la verdad y me dejó su legado. Uno observó desde lejos y me dejó su orgullo. Ambos vieron algo en mí que yo no pude ver en mí misma durante 35 años. Mi hermana me dio una prueba de ADN para demostrar que no pertenecía. En cambio, demostró que dos padres, uno que me crió y otro que observó desde lejos, me eligieron cuando no tenían por qué hacerlo. Al final, la mayor herencia no fue el dinero ni la propiedad. Fue finalmente entender que siempre fui digna de amor. Solo tenía que dejar de esperar que las personas equivocadas lo vieran. La historia de Emily nos enseña algo que muchos de nosotros aprendemos demasiado tarde en la vida: tu valor no está determinado por cómo te trata tu familia. Las personas que deberían amarte más a veces son las que más te fallan. Y ese fracaso dice todo sobre ellos y nada sobre ti. Si creciste como la hija ignorada, la no favorecida, la hija que nunca podía estar a la altura sin importar cuánto lo intentara, por favor, escucha esto: su incapacidad para ver tu valor era su ceguera, no tu defecto. Esta historia también nos recuerda que los secretos y la manipulación eventualmente colapsan bajo su propio peso. Lily pasó 20 años construyendo una fortaleza de mentiras y maquinaciones, creyendo que estaba asegurando su futuro. En cambio, estaba construyendo su propia prisión. La verdad tiene una forma de salir a la superficie, y cuando lo hace, aquellos que construyeron sus vidas sobre el engaño se encuentran sin nada sólido sobre lo que sostenerse. Pero quizás la lección más importante es esta: la curación no requiere venganza. Emily no destruyó a su hermana, simplemente dejó de protegerla de las consecuencias. No castigó a su madre, simplemente estableció límites. Hay un poder profundo en elegir la paz sobre la venganza, en alejarse entero en lugar de quedarse a luchar. A veces, la mayor victoria es construir una vida hermosa y dejar que esa sea tu respuesta a todos los que dudaron de ti. Si esta historia tocó tu corazón, si te viste en la lucha de Emily, o si simplemente te encantan las historias sobre justicia y curación, espero que te suscribas a este canal para que nunca te pierdas otra historia como esta. Deja un comentario a continuación y dime, ¿alguna vez has descubierto un secreto familiar que lo cambió todo? ¿O has tenido que establecer límites con personas que se suponía que debían amarte? Tus historias importan, y me encantaría escucharlas.